Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos en el Señor. Le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes en este día. La semana pasada estuve hablando de el bautismo en agua. Hoy quiero hablarle del bautismo en el Espíritu Santo. Y voy a la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 a 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra del Señor. Esta profecía se vino a cumplir aproximadamente 400 años luego que se produciera el derramamiento del Espíritu Santo. Hay dos tipos de bautismo: el bautismo en agua para arrepentimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Tú te preguntarás, ¿para qué necesito yo el Espíritu Santo? Lo necesitamos porque Él, en primer lugar, tiene muchas funciones y está en la tierra y representa al Padre y representa al Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Y este profeta llamado Joel, Jehová Dios lo utiliza para hablar hacia el futuro, hablando a nosotros por lo que vendría en los postreros tiempos. Y luego del derramamiento, o antes del derramamiento del Espíritu Santo, y ya que Jesús se fuera, entre 60, 90 días aproximadamente, vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban allí orando, como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Pero tenemos que ver qué dijo Juan en Mateo 3:11. Dijo: yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es el bautismo en agua. Pero viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Cuando tú, amado hermano y amigo, vas a las aguas porque has aceptado a Cristo y te has arrepentido, tienes derecho también de pedirle a Jesús que Él te bautice con el Espíritu Santo y fuego, para que tengas también el poder que Él primero le prometió a sus discípulos, como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5, verso 8. Necesitamos tener este bautismo en el Espíritu Santo, porque hay tres cosas que los cristianos tienen que identificarnos, que tenemos que tener. Primero, la virtud y la gracia de Cristo, y luego el poder del Espíritu Santo. Si no tenemos estas tres cosas, es muy difícil que podamos nosotros tener los medios para trabajar en su obra. Porque el Espíritu Santo, al verte que tú te has arrepentido, al verte que tú, ¿no es cierto?, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador,
y tú se lo has pedido a Cristo que Él te bautice en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te repartirá dones, te dará dones. Porque quien administra hoy los dones del Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Juan, capítulo 7, versos 37-39 dice: y en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues que aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cuando Jesús fue glorificado por el Padre y sufrió el sacrificio al morir en la cruz del Calvario, y luego de haber sido resucitado y haber sido alzado al cielo, tenía que venir el Espíritu Santo. Por eso que los discípulos tuvieron esta misión de quedarse ahí en Jerusalén, unirse para poder orar a Dios. Y mientras ellos estaban orando en aquel lugar, entonces descendió el Espíritu Santo. Pero aquí Jesús da testimonio que es un río de agua viva que corre por el interior de nuestras vidas. No es locura. Querido amigo, tú que conoces recién, estás hermana, hermano, amigo, amiga, porque hay muchos que están recibiendo la predicación y la enseñanza de este siervo. Todavía hay etapas que tú tienes que asumir. La etapa, ¿no es cierto?, del arrepentimiento, como si ustedes me siguen, ¿no es cierto?, lo analizan, lo que hablé el viernes pasado. Entonces, hay una etapa importante para que Dios se glorifique en tu vida y haya transformación en tu vida. Tienes que pedirle a Dios el Espíritu Santo. Alguien me preguntaba, ¿y si recibo primero el Espíritu Santo y después el bautismo en agua? No importa. No hay un orden. Pero sigamos lo que hizo Jesús. Pues Jesús hoy en Mateo capítulo 3, verso 16. ¿Qué pasó con él cuando salió del agua luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista? Dice que descendió, se abrió el cielo, descendió una paloma que cayó sobre él corporalmente y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. Entonces es importante que demos este paso primero. Jesús vino a las aguas, se bautizó teniendo 30 años y luego recibió el Espíritu Santo. Entonces, si tú vas a las aguas del bautismo y te bautizas para arrepentimiento y luego tú le pides a Jesús el Espíritu Santo, y si hay arrepentimiento en tu vida, Él te lo dará. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2, 1, 4. Aquí vamos a ver qué es lo que pasó en Pentecostés. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí ya se manifiesta el Espíritu Santo. En ese lugar donde ellos estaban allí congregados, unánime, orando. Entonces, para pedirle a Cristo no es un asunto que tú caigas en gracia, no, tú tienes que orar, analizar tu vida. Y luego de analizar tu vida, Dios va a derramar gracia sobre tu ser, porque eso es el Espíritu Santo, gracia que nosotros necesitamos. También en el libro de los Hechos 44,
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto cuando fue Pedro a hablarle a los gentiles, a Cornelio, a sus amigos, a sus parientes, a todos los que él había reunido ahí. Y Pedro, ¿no es cierto?, que estaba lleno del Espíritu Santo. Él habló, y cuando estaba hablando, al terminar, ¿no es cierto?, vio que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Es que hay una diferencia porque después se bautizaron. Por eso es que no hay un orden cronológico. ¿Ya? Dios sabe cómo hace las cosas. Él las hace perfectas. Basta que abramos el corazón, limpiemos nuestro corazón, le pidamos a Dios, porque por sí solo, querido amigo, amiga, no vas a poder limpiarte. Tú debes confiar que Jesucristo es el Señor y a través de su sangre te puede lavar de la mollera hasta la planta de los pies. Hechos capítulo 19, 6. Y habiéndole impuesto las manos, Pablo vino sobre las manos, dice las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Que hay algo muy importante, ¿ya? Que estos hermanos que se convirtieron, se bautizaron, pusieron manos sobre él, en este caso Pablo. ¿Y qué pasó con ellos? El Espíritu Santo vino y hablaban, dice, ¿no es cierto?, en lenguas. Es importante hablar en lenguas. Ahí en Primera de Corintios habla. Si no me equivoco, el capítulo 12 habla, ¿no es cierto?, hablar en lengua. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero es hermoso tener el don de lengua. Es una señal maravillosa que está el Espíritu Santo en tu vida. Es para la edificación tuya. La iglesia no se edifica mucho si no hay una interpretación, porque lo de Dios es claro cuando Él habla. ¿Ya? Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Primero hay que buscar las cosas de arriba. ¿Ya? El Evangelio no es cualquier cosa, sino que el Evangelio, para que tú entiendas, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo, porque cuando están estos frutos, el Espíritu Santo está sobre la persona. Porque para que el Espíritu Santo venga, debemos cumplir algo muy importante, que es tener los frutos del Espíritu. Por eso que es importante tener un verdadero arrepentimiento. Y no veas tú que sea imposible, no. Lo importante es que tú simplemente o sencillamente puedas inclinarte ante la presencia de Dios. Y Dios va a ser en ti. ¿Ya? No mires lejano eso. No, si tú eres un escogido para Dios, Él va a hacer muchas cosas en tu vida. Pero para que tú sepas que ¿no es cierto?, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque la persona que tiene gozo, tiene fortaleza, ¿ah?, tiene alegría, contentamiento, buen ánimo, porque está ahí el Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, ¿no es cierto?, en Primera de Corintios, capítulo 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todo en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, libre, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Para poder ser cristiano o evangélico necesitamos tener a Cristo hoy, reconocer a Cristo
como Señor y Salvador de nuestras vidas. Habernos arrepentido. Pero también necesitamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Porque por ese mismo Espíritu hemos sido bautizados todos por misericordia, que el Espíritu Santo está en nosotros. Yo no puedo hablar, yo no puedo enseñar las Escrituras si no está el Espíritu Santo. Yo no puedo administrar mi casa, mi iglesia, si no está el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada, ni siquiera, ¿no es cierto?, poner manos sobre los enfermos si no está el Espíritu Santo. Por eso que era importante lo que Jesús le dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Necesitamos tener el Espíritu Santo para salir a predicar la palabra de Dios, para enseñarte a ti, para que tú escuches, porque el Espíritu Santo es el que atrae. Si yo no tengo la gracia de Cristo, la virtud de Cristo y el Espíritu Santo, no soy nada. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder tener claro quién somos delante de la presencia de Él. Espero que te haya, ¿no es cierto?, gustado este tema. Y si te gustó, compárteselo a otro para que también aprenda qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Padre, doy gracias por este tema que he enviado, Señor, en este día de hoy, a través de estos medios. Señor, yo confío que usted dará testimonio y tomará los corazones, la mente y los pensamientos. Nada puedo hacer si usted, Señor, no me ayuda. Solamente soy un instrumento del Espíritu Santo, en cual Él me ha enseñado a mí sus escrituras. Me ha descubierto sus escrituras para que yo la pueda hablar a todo hombre, a toda mujer de buena voluntad. Padre mío, porque usted no me ha llevado a conflicto ni a debatir. Esto no es debatir, no, esto es gracia, esto es virtud, esto es poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio Santo porque es poder de lo alto. Y eso es lo que nosotros hablamos, Señor. Su palabra no ha cambiado, su palabra es el fundamento para todos nosotros. Por eso que bendigo a todos mis hermanos, Señor, a todas mis hermanas y todos aquellos que todavía no entienden mucho de esto. Usted me dará palabras básicas para llegar al corazón de ellos. Todo esto para la gloria suya, se lo ruego a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todo sea para la gloria de Dios. Un abrazo fraternal. Que tenga un bendecido fin de semana.